Hola, bienvenidos. Renovamos una vez más nuestro compromiso salud. Doctor Bianco, bienvenido. Contento nuevamente de estar contigo, Miguel, en un nuevo compromiso salud. El tema central de hoy tiene que ver con los trastornos de audición. Van a ver en el correr del programa que en el mundo algo más del 5% de la población mundial padece problemas de audición. Estamos hablando de más de 300 millones de personas. ¿Cuál es la situación en Uruguay? ¿Cuál es la situación cuando uno va adquiriendo, por distintos motivos que se expondrán en el programa, una condición de problemas de audición? ¿Cuál es la situación cuando el problema es hereditario? ¿Cuál es el problema cuando uno nace ya sin audición y eso hace que no tenga posibilidad de habla, salvo con tratamientos adecuados y por suerte existe esa gente también, ¿no?, que lleva adelante una enseñanza para los que nunca escucharon un sonido, puedan articular palabras y poderse comunicar. Este es el tema central de hoy, doctor. Todo eso vamos a abordarlo en el día de hoy y también vamos a decir que hemos estado hablando de muchas enfermedades a lo largo de este ciclo de Compromiso Salud y la mayoría matan, pero esta no, pero puede causar un gran problema funcional, un gran problema de comunicación, y si uno nace con este problema y no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo, realmente puede alterarle toda su vida. Toda su vida. La discapacidad auditiva puede llevarnos obviamente a la marginación laboral. Eso significa además un grave problema económico, que puede significar una carga para las familias y una carga para la propia persona, porque obviamente hay veces que no hay solución técnica, operatoria, científica, e incluso la tecnología que se conoce ya hace muchísimos años, estamos hablando de audífonos o todo tipo de mejoras, en algunos casos tampoco hay una incidencia que favorezca notoriamente. En otros sí, también lo iremos viendo. Vamos a verlo con los invitados del día de hoy. Quedamos muy contentos con el programa del otro día, todos, porque no solo los que estamos mostrando la cara, sino todo el personal de Trimax Media que trabaja para que semana a semana estemos en la pantalla de BTV, porque el estar en contacto en directo con Washington, D.C. nos abre otras ventanas al mundo. Es decir, la tecnología hará que nosotros vayamos teniendo a lo largo del año distintos técnicos. Por lo general van a ser diálogos en español, porque sería muy engorroso y además no seguible, para que a veces no tienen la posibilidad de llegar al país, para que nos hablen desde el lugar del mundo en que se encuentran. Sin ninguna duda que lo vamos a hacer y tenemos muchos amigos nuestros a lo largo de toda Latinoamérica y también en Europa y en Estados Unidos que pueden, hablando en español, darnos una información de primer nivel en este tema. @saludcompromiso es nuestro Twitter y si nos quieren mandar comentarios, opiniones, sugerencias, hasta algún cuestionamiento ahí, de repente, porque nos está faltando alguna cosa, obviamente lo pueden hacer a través de compromisosalud@gmail.com. Les invito a continuación a ver un informe que presenta formalmente el tema de hoy. La audición es una de las funciones básicas para el desarrollo de una persona y para la comunicación entre los seres humanos. El problema es que más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición. Según la Organización Mundial de la Salud, 328 millones de adultos y 32 millones de niños sufren de esta disfunción. Además, una tercera parte de los mayores de 65 años es víctima de esta problemática. Se trata de trastornos congénitos o adquiridos que pueden afectar a uno o ambos oídos de manera leve, severa o moderada. Además de dificultar la comunicación humana, se vuelve un obstáculo para el aprendizaje. En Uruguay, más de 15.000 personas sordas no saben leer ni escribir. La mitad de los casos de pérdida de audición podrían ser evitados a través de la prevención primaria. La situación de estas personas podría mejorar si se realiza el tratamiento apropiado, utilizando los aparatos adecuados, ya sea audífonos o dispositivos de ayuda auditiva, así como también implantes cocleares. Pero también es necesario el empleo de subtítulos. Las personas deben educarse en el uso del lenguaje de señas. ¿Cómo es la situación en Uruguay? ¿Qué puede hacerse para mejorar? Hoy, en Compromiso Salud, trastornos de audición. Uno queda
impactado con algunas cifras, ¿no? Porque uno dice un 5%, pero a la hora de sumar son... Sí, hay mucha gente que realmente presenta este tipo de trastornos y insisto en el tema de los más chicos, la necesidad de identificarlos, de tratarlos cuanto antes posible porque hay un porcentaje muy significativo que puede mejorar y que puede aprender a comunicarse y tener una vida casi normal aprendiendo de esa manera, ¿no? Son de esas discapacidades que hacen que los gobiernos deban intervenir. Cuando digo los gobiernos son las cabezas de los estados. Exactamente. Porque como en casi todas las cosas de la vida, no toma igual parado al que tiene un poder adquisitivo que puede movilizarse con todo tipo de consultas y encaminar su vida que el que no tiene esa misma situación. Vamos a hacer la primera pausa. Hagámosla. Y vamos a seguir en tema los trastornos de audición, el tema central de hoy. Les recuerdo que Grenca es la salud a tu alcance. Hay una línea gratuita que es el 0800 81 89. Afiliate a Grenca. Mucho para decir con respecto al programa de hoy en este segundo bloque. Doctor. Muy bien, comencemos entonces con trastornos de la audición. Y quiero hacer una reseña desde el punto de vista histórico, porque durante muchos siglos las personas con sordera fueron tratados como infrahumanos, se les acusaba de tarados, incluso en alguna época fueron exterminados junto a otros discapacitados por culturas muy desarrolladas como la ateniense, la romana, los espartanos también, y bueno, en épocas más recientes los nazis. Aristóteles veía la sordera como un signo de falta de inteligencia y en la Edad Media el sordo, que frecuentemente no sabía comunicarse, sobre todo si nacía de esa manera, era el loco del pueblo. Recién a fines del siglo XVI, un médico italiano, Cardano, fue el que comenzó a cambiar y explicó al resto del mundo que el sordo mudo puede escuchar por medio de la lectura y hablar por medio de la escritura. Y desde entonces se comenzó a trabajar el tema y en 1620 apareció el primer libro de señas y desde allí la historia cambió. Y la primera cosa que tenemos que decir que hablar de sordo mudo es incorrecto. Es una persona sorda, pero no es muda, simplemente no ha aprendido a emitir. No tuvo el impulso, nunca escuchó. Pero, exactamente, entonces eso es lo primero que tenemos que corregir. ¿Cuál es el impacto de sufrir un trastorno severo de la audición? En primer lugar está un impacto funcional, la incapacidad de comunicarse, de desarrollar el lenguaje, y eso puede, sobre todo a los niños, y cuanto más precoz es la instalación del problema, retrasar el lenguaje oral, retrasar el rendimiento escolar. Y obviamente todo esto tiene un impacto social y emocional porque la persona que tiene esta discapacidad, este inconveniente, se le crean sentimientos de soledad, aislamiento, frustración. Y obviamente quien nace de esta manera y no puede de alguna manera comunicarse, queda excluido socialmente. Y esto también tiene un impacto económico. En los países en desarrollo, los niños sordos raramente son escolarizados. Y en el caso de los adultos, las tasas de desempleo en este grupo poblacional son más altas y ocupan puestos de menor categoría. Ahora vamos a un tape para explicar cómo oímos, cómo es el funcionamiento maravilloso del oído y de la audición humana. Nuestros oídos funcionan permanentemente. Captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla.
El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana del tímpano. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento una cadena de pequeños huesos del oído medio. Estos huesos, por su forma, se llaman martillo, yunque y estribo. Las vibraciones se transmiten a través de esta cadena de huesitos hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea, estructura con forma de caracol, desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral relleno de líquido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. Las vibraciones mecánicas se transforman en impulsos eléctricos a través de un complejo proceso resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Estas células ciliadas están dispuestas como teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las localizadas en la base o en la parte inferior son responsables de altas frecuencias, mientras que las del vértice o región superior son responsables de las frecuencias bajas. Cuando el líquido de la cóclea se pone en movimiento, provoca el movimiento de finas estructuras, los cilios, que están en las superficies ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de presión que desencadenan señales eléctricas, las que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. La parte del cerebro relacionada con la audición interpreta esta información como un sonido que puede ser música o una conversación, etc. Y ahora vamos a los grados de disfunción auditiva. Tenemos que hay distintos grados, lo que se llama la hipoacusia. Hipo es de menor, acusia es de audición. Hipoacusia leve, en donde recién comenzamos a oír ruidos o sonidos que están en el orden de los 40 decibeles, cuando normalmente escuchamos entre 10 y 20 decibeles. La hipoacusia moderada es cuando recién podemos escuchar entre 40 y 65 decibeles, y solo para que entiendan, entre 40 y 50 decibeles, la intensidad del sonido tiene que ser 10 veces mayor, porque es una escala logarítmica. En el caso de hipoacusia moderada, sonidos suaves y medios como la voz dejan de ser audibles y se necesita escuchar la televisión alta. Grados más severos, 65 a 100, la mayoría de los sonidos no son percibidos incluso con el volumen alto, y más de 100 es una pérdida completa de la audición y no hay respuesta ante estímulos. Podemos hablar entonces de distintos tipos de hipoacusia o sordera, según vimos en el tape que hemos mostrado anteriormente. La hipoacusia de transmisión, que afecta la transmisión de la onda sonora por un problema que está ubicado en el oído externo o en el oído medio. O una hipoacusia neurosensorial, también llamada perceptiva, en donde el trastorno se ocupa en el oído interno o está afectando la vía auditiva. Hay ocasiones en que personas tienen los dos tipos de problema y se llama hipoacusia mixta. Hay otra clasificación que es con respecto a si son hereditarias o adquiridas, o sea, se generan después del nacimiento. Y se habla que entre un 30 y el 50% de trastornos de audición son de origen hereditario. Y dependiendo del momento, fundamentalmente en que las adquiridas, en que aparece o se detecta el trastorno de audición, pueden ser prelocutivas antes de desarrollar la capacidad del lenguaje, o poslocutivas después de desarrollarlo, y esto tiene una diferencia notable, porque si uno le sucede un problema después de haber aprendido a hablar,
tiene la potestad de la capacidad de seguir emitiendo sonidos y no es así si ocurrió Y además conoce previamente. la interacción del mundo, ¿no? Exactamente, Es decir, conoce el sonido. ni que hablar si lo esto ha aparece a los vivido. 40, 50, 60 años, pero aunque le pase a los Exactamente. 5 o 10 años, tiene la Exactamente. interacción del mundo en su cerebro. ya. Exactamente. Dentro de las causas congénitas, o sea, aquellas en las cuales hay una pérdida de la audición ya en el momento de nacer o inmediatamente del nacer, encontramos que hay factores que son hereditarios y otros que no son hereditarios. Hay complicaciones durante el embarazo y el parto, como por ejemplo la rubiola materna, la sífilis u otras infecciones del embarazo que pueden ser causa de un trastorno severo de la audición. Los niños con bajo peso al nacer o prematurez, como hablamos en programas anteriores, pueden tener problemas de audición. La asfixia en el entorno al parto también, pero hay medicamentos que pueden dañar la capacidad de oír, pueden dañar el oído, como antibióticos o tratamientos de la malaria en algunos países, o algunos diuréticos que se administran durante el embarazo, porque por eso hay que tener mucho cuidado en el embarazo con los fármacos. Y la ictericia grave del recién nacido puede lesionar el nervio auditivo y provocar sordera. Dentro de las causas adquiridas tenemos nuevamente, en primer lugar, las enfermedades infecciosas. Infecciones como la meningitis, el sarampión, la parotiditis, clásicamente llamada paperas, tanto en niños como adultos, pueden ser causa, afectando las distintas partes del sistema nervioso, de problemas de audición. Pero lo más frecuente, sobre todo en niños, es la infección recurrente del oído medio, lo que se llama la otitis media crónica. Aquí ya un tema para no descuidar. Exactamente. Para madres. Esto es un tema muy importante. Y está el tema, nuevamente también, en lo adquirido postnatal, en medicamentos que pueden afectar el oído a cualquier edad. Los traumatismos de cráneo, los traumatismos de oído pueden a veces unilateralmente afectar la audición y a medida que avanza la edad va ocurriendo un deterioro de la audición relacionado con lo que es el envejecimiento. Y allí hay dos tipos de hipoacusia o sordera. La presbiacusia, que es la degeneración de las células sensoriales, y la otoesclerosis, que es como un pegoteo de los pequeños huesos del oído que hacen, que dificultan la audición. Y luego tenemos la obstrucción del conducto auditivo por cerumen, por cuerpos extraños, que puede ser causante de una disminución de la audición en personas que no tienen idea, no consultan al médico, no consultan al otorrino. Y por último, y queremos hablarlo con el especialista a continuación, está la hipoacusia inducida por el ruido, y eso es el tema de los... en estos tiempos de audífonos. Exactamente. De este siglo pasado y el que vivimos de tanto volumen. Exactamente, los músicos, los DJ y todo ese grupo de empleados gente de radio, de audio de todo tipo. De todo tipo que realmente sufren problemas Bien. de audición. Hay que decirlo a uno de nuestros directores, que ha trabajado tantos años con amplificación. Creo que tendríamos, sí. Tendríamos que decirse. Sí. Ahí está. Bien, seguimos adelante, doctor. Seguimos adelante entonces. No, ya terminamos, es decir, con esta parte. Perfecto, cerramos aquí. Llevar a la broma a nuestro director Fernando. Me distrajo ayer. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa. Como ustedes ven, hay muchísimo con respecto a este tema, y esto último, que fue una broma, también es una realidad. Absolutamente. Los que hemos trabajado mucho tiempo con audio y en la edición que de uno audio. no se da cuenta, digo. A mí me pasó de estar editando audio y que entraba alguien y decir, te vas a quedar loco, me decían primero, ¿no? Porque uno empieza a hacer algunas ediciones, después aprende con el tiempo que cuando se va a hacer una mezcla definitiva hay que escuchar en un volumen medio o bajo, porque si la mezcla ahí permite los primeros planos que uno quiere lograr, después se logra en cualquier receptor, es decir, en dos parlantecitos de una notebook, de un televisor, y que lo otro puede generar muy buena mezcla en buenos equipos, o sea que hay que trabajar para todos. Pero los que hemos trabajado mucho tiempo con audio, después padecemos algunas cuestiones. Supieron sacarme también algún tapón de cera, que era como que me sacaron un tapón de sidra de champagne, seguro porque que me dejó sordo por un rato, pero que me decían que lo había generado también el volumen muy alto. Pausa, doctor,
y tenemos más compromiso salud hoy con un programa especial como ustedes están viendo, que tiene que ver con estos trastornos de audición. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos de regreso y en este bloque con un comienzo especial, doctor. Sí, Miguel, vamos a comenzar explicando, vamos a continuar con el tema, pero vamos a mostrar un video sobre los distintos tipos de trastornos de audición. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. La neurosensorial, también conocida como perceptiva, la cual se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. La conductiva, también conocida como de transmisión, que implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire y lo hace a través de los huesos del cráneo. La mixta es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva, afectando también la audición. Muy claro, ¿no? Ya seguimos con el tema. Permítame, doctor, porque tengo aquí Aliviol. Recuerden que Aliviol tiene la solución para cada dolor y que ustedes pueden conocer más en facebook.com/Aliviol Sport y pueden allí participar de sorteos y promociones en esta página web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. Tenemos invitado en piso. Sí, tengo el gusto de presentar al doctor Sergio Ramos, que es médico otorrinolaringólogo y es jefe de otorrinolaringología de la Asociación Española. Bienvenido, Sergio. Es un placer estar aquí. Bien, Sergio, hemos visto los distintos tipos de trastornos, hemos introducido el tema de trastornos de audición, la distinta severidad del trastorno, pero queremos escuchar de un especialista cómo podemos prevenir este tipo de trastornos, cuál es la mejor forma de actuar para que haya menos gente con trastornos auditivos en nuestro país. Bien, tendríamos que hacer una división, digamos, de lo que es la sordera en pediatría y la sordera en el adulto. Comencemos por los niños. Sería bueno hacer la salvedad de que hay sorderas congénitas, que esas están adquiridas dentro de la etapa intrauterina de formación, que la prevención, digamos, sería un control adecuado del embarazo y sobre todo la ingesta de drogas. Hay muchas drogas que la madre ingiere que pueden afectar la ¿Drogas te la refieres audición. a fármacos? A fármacos, sí, perdón. A fármacos durante el periodo gestacional que llevarían a algún tipo de sordera, algunos antibióticos sobre todo. Después, pasando digamos, la etapa de nacimiento, se está haciendo como preventivo las emisiones otoacústicas, que es una ley que hace 4 años, creo que está más o menos, o 5 está acá en el país, que se le hace un escaneo, digamos, de sonido al recién nacido y ahí ya tenemos un primer panorama de si el niño escucha o no escucha. Las emisiones otoacústicas se hacen los primeros días de nacido y el niño pasa o no pasa. Esa es la terminología que usamos, pasa o no pasa. Si pasa, ese es un niño que tiene un oído bueno, que tiene una buena audición. Si no pasa esa etapa, esa prueba, el niño pasa a un grupo que se va a estudiar en el futuro, en las siguientes semanas, se vuelve a hacer la emisión otoacústica y si pasa o no pasa. Si pasa, bueno, fue algo que pasó digamos, en la primera etapa. Transitorio. Transitorio, y si no pasa, se hace lo que se llama las emisiones otoacústicas, potenciales evocados. Los potenciales evocados es el estudio que se hace a través del oído, recogiendo las emisiones acústicas en el cerebro, a grosso modo. Eso es la primera etapa. Después, en el niño más grande, ya están viendo toda la parte de las infecciones
agudas y crónicas del oído. Las infecciones del conducto auditivo externo, como se veía en el video, impide el pasaje de la onda sonora, por lo tanto hay una sordera ahí también. Las infecciones que comprometen el tímpano, que lo perforan el tímpano, se hace una perforación, también la membrana no está íntegra, por lo tanto no vibra adecuadamente y no transmite el sonido. Después las infecciones de las otitis serosa, que es muy frecuente en los niños, que es aquella infección que los niños de respiradores bucales tienen una mala ventilación de la caja a través de la trompa de Eustaquio y se ve también en el video. ¿A qué te refieres? Perdón, la caja del tímpano, sí. La caja del tímpano es una caja ósea en la cual está como tapa, digamos, el tímpano. Después está toda la parte del hueso temporal, donde están los huesecillos, los 3 huesecillos del oído, que esos vibra el tímpano, se mueven los huesecitos y transmiten el sonido a través de la ventana. Correcto. Hacia la cóclea. Era simplemente para... Está bien, sí. Eso ya le llamamos nosotros caja del tímpano. Esa caja del tímpano está conectada con el exterior, con lo que se llama la trompa de Eustaquio, que comunica esa caja con la parte posterior de la nariz, lo que en medicina llamamos el cavum, y donde están las vegetaciones adenoideas, que es muy conocida por la gente, que a veces obstruyen la salida de la trompa y no se ventila bien, no entra aire en la caja del tímpano y se forma, por diferencia de presiones, se segrega un moco que es muy espeso, es muy filante, muy elástico, que lleva también a una sordera. O sea que las vegetaciones pueden ser una causa de un tipo de sordera. Exactamente. Como en forma indirecta, pero pueden ser, sí, por supuesto. Y provocan en el niño una sordera, que es muy importante porque está en el niño en pleno desarrollo intelectual y de aprendizaje, y es uno de los, digamos, consultas más frecuentes en pediatría, la sordera en el niño. Y eso, la solución de esa situación son otra cosa que la gente conoce mucho también, que son el drenaje del oído. Se corta el tímpano y se aspira ese moco, o es un moco, es un mucus. Y lo otro es la colocación, en mi caso, en una segunda etapa, digamos, hacer lo que se llama los tubos transtimpánicos. Los diábolos, la colocación de tubos transtimpánicos que hacen las veces de trompa de Eustaquio. En vez del aire entrar por la trompa de Eustaquio, entra por el conducto. Esa es la principal, digamos, causa de sordera en el niño de edad escolar, digamos. Y esta rutina, un paréntesis muy breve, sí, no. De repente usted no me lo puede responder o no es a usted que se lo tengo que preguntar. ¿Es habitual para el 100% de los niños o se hace en algunas instituciones nada más? No le entendí la pregunta. La rutina esta de que a los pocos días de nacido... no, eso es por ley. Eso es por ley. Eso es ley. Por ley, sí. Se hace en todos lados. Es una ley reciente que lo estábamos mencionando al comienzo, lo repite el doctor Ramos, y es, creo que uno de los avances más importantes en prevención de trastorno de audición que tenemos. ¿Qué diferencia hay con la otitis media? La otitis media es una infección del oído. Puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es el típico dolor de oído del niño, que de noche o de día se empieza con un dolor intenso de oído, duele mucho, el tímpano duele mucho, como es una cavidad cerrada, duele mucho, y esa es la otitis infecciosa, digamos. Esta otra otitis se llama otitis porque es un proceso inflamatorio, pero no es infeccioso. Favorece sí las infecciones, pero no es infeccioso. Es un moco nomás que se produce dentro del oído y se llama serosa por eso. Esa es la diferencia, digamos. Una se trata con antibióticos, la infección de la otitis media, aguda, y la otra no se trata con antibióticos. Perfecto. ¿Qué otro tipo de patologías, tanto en el niño como luego también quisiera... Después están las otitis, digamos, crónicas, ¿no? Ahí está. Que acá también está en el niño y se traslada también al adulto. Son aquellas infecciones crónicas del oído. Hubo un episodio agudo, una otitis aguda, hubo una perforación de tímpano, no se cerró la perforación y el paciente continúa con la supuración en forma reiterada en determinadas épocas, sobre todo cuando en verano, que mucha playa, mucha piscina, se infecta fácilmente. Y
se prolonga en el tiempo la supuración, el tímpano se destruye y ahí genera una sordera, ¿no? Por infección crónica del oído. Esa infección, cuando es infección así, solo perforación, tiene la solución quirúrgica de reparar el tímpano. Eso tiene una solución. Después está la infección crónica del oído que se forma por una cosa que se llama colesteatoma. El colesteatoma es una infección crónica del oído, también se origina de esa forma, pero ¿qué pasa? La descamación de la piel se va produciendo dentro de lo que habíamos dicho de la caja timpánica. ¿Y qué particularidad tiene ese colesteatoma? Que va destruyendo hueso. Va, es decir, erosionando el hueso, erosiona los huesos de los huesecillos del oído, erosiona todo lo que es las paredes óseas de la caja del tímpano y va comprometiendo seriamente lo que es la función del oído. En esos casos ya la cirugía es más radical, es más amplia, hay que destruir prácticamente el oído y la persona queda con una sordera. Por eso las infecciones que se hacen subagudas y que dan un tiempo más o menos 2-3 semanas o más, hay que cuidarlas mucho, tratarlas y que el paciente no, porque haya dejado supurar, no quiere decir que esté curado. ¿Cuánto pesa, hago una pregunta desde fuera, ustedes son dos médicos, pero... ¿cuánto pesa el factor genético y hereditario en algunas sorderas? En algunas sí, importante, mucho. Hay una que es muy frecuente, es la otosclerosis. La otosclerosis es, en el video, el último huesecito que da, trabaja como un émbolo. Ese émbolo transmite el impulso o genera el impulso nervioso hacia el nervio auditivo. La otosclerosis es la osificación de ese borde, con lo cual impide que el hueso haga las funciones de émbolo. Se va pegando, digamos, se va adhiriendo a la ventana y no genera la vibración y el movimiento. Esa es una de las intervenciones. Muy frecuente, es hereditario, es más frecuente en la mujer, empeora con el embarazo, a medida que 2-3 embarazos la persona escucha cada vez menos. La solución en las primeras etapas, porque puede llegar a ser una sordera mixta también, que tú hablabas de la sordera mixta, en las primeras etapas puede ser de solución quirúrgica, cuando está solo afectada la transmisión del sonido, se puede sustituir lo que es la ventana esa con un émbolo metálico, con un gancho que se coloca y hace las funciones del émbolo grande. Doctor Ramos, ¿y eso se hace bajo visión microscópica? Sí, por supuesto, sí. Porque casi todas las... Sí, estamos hablando de milímetros, ¿no? Sí. Todas las cirugías prácticamente del oído se hacen hoy por hoy bajo microscopio. No se puede hacer bajo otra forma. ¿Cuál es el consejo del otorrino para las madres que nos están siguiendo con respecto a prevenir futuros trastornos de la audición, entonces? Sí, fundamentalmente que controlen las infecciones, ¿no? Que no la tomen como una cosa banal, porque el oído tenemos dos, por lo tanto, si se pierde uno ya perdemos lo que se llama la estereoacusia, es importante. Así que es muy importante que las personas y las madres o los padres vigilen de cerca cuando un niño tiene una infección de oído. Si es un dolor común y corriente no pasa nada, pero si las infecciones se cronifican, ahí la cosa cambia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa en el adulto, que también lo mencionamos, con el tema de estar expuesto a niveles de sonido elevados como profesión o... Lo mismo pasa con los niños, con los famosos, con los Walkman y con los audífonos a mucho volumen. La protección del ruido es fundamental, porque eso genera crónicamente, no en forma, puede ser en forma aguda también con explosiones, con la cohetería muchas veces, un ruido muy intenso puede provocar sorderas, sí. Sorderas y importantes además, ¿no? De uno o de los dos oídos, de forma brusca, después de una explosión. O sea que no es infrecuente la consulta para nada. por profesional. Claro. De gente y después que está el trauma acústico crónico, ¿no? La persona que trabaja expuesta al ruido.
que por suerte ahora se está un poco protegiendo, se está teniendo más conciencia de lo que puede ser el traumatismo, trauma acústico crónico. Pero si tú vas para atrás, a las personas de mayor edad nunca se protegieron el oído, jamás. En cambio ahora, por suerte, se está protegiendo el oído. Hablamos de dos tipos Un minuto, Perdón. doctor. dos tipos de trastornos. Existe otro que se me pasó por alto, que es muy Termina importante. con esto y lo dejamos para otro programa, continuar la pregunta. No, que yo una iba a cosa hacer. que es... No, la sordera súbita. Existe una entidad que se llama sordera súbita, que es el paciente está normal, escuchando normal, y pasa al siguiente minuto a no escuchar nada de un oído. Absolutamente nada. ¿Y qué causa? Terrible. Si supiéramos. Dolor de cabeza en el otorrino, para empezar. Sí, empezar para eso porque es una enfermedad que por ahí con tratamiento, con corticoides, marcha un poco mejor, pero a veces pierde totalmente el oído. O sea que no Y tenemos lo una recupera. causa clara, entonces. No, para nada. Se dice que vascular, viste cómo son esas causa vascular, tóxica, inmunológica, yo qué sé, pero no hay una causa Precisa. precisa. Muchísimas gracias, doctor Ramos, por Bueno. habernos acompañado y Un placer. desde ya lo estamos invitando para un nuevo programa de trastorno de audición en un futuro. Muchísimas ¿Cómo no? gracias. Miguel, Muchas gracias. Doctor, nos vamos al próximo bloque entonces. nos vamos. Hay más Compromiso Salud. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos de vuelta y estamos en el bloque final de un programa que nos ha enfrentado a una realidad muy dura para muchos compatriotas y para varios millones de personas en el mundo, que es la imposibilidad de oír, pero que nos ha presentado además, nos ha dejado arriba de la mesa del programa la marginación que se sufre por parte de estas personas en la sociedad. De diferente tipo, algunas han quedado marcadas, otras no tanto, pero ha sido muy claro que al padecimiento personal se suma a veces que no pueden acceder a lo que accede el resto de la población. Doctor. Correcto. Bueno, vamos a continuar en este momento con esta sección de nuestro programa y estamos recibiendo en el día de hoy a el señor Omar Pereira de Sousa, que es actual vicepresidente de la Asociación de Sordos del Uruguay y que es una persona que tiene una sordera y él puede expresarse, pero vamos a hacerlo comunicar a través de la intérprete de lengua de señas Isabel Pastor, que gentilmente se encuentra con nosotros. Y tenemos también el gusto de contar en nuestro programa a la doctora Elisa Lambiase, que forma parte de la Unidad de Atención a la Salud de Personas Sordas en Lengua de Señas Uruguaya. Bienvenidos. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la doctora, con el señor Omar, ¿le parece, doctor? Comenzamos con Omar. Muchas gracias por invitarme, estoy agradecido. Y vamos, doctor, con él. Muy bien. entonces. Omar, usted representa a un grupo de personas que tiene dificultad en la comunicación. Y fuera de cámaras, usted me decía que a veces un problema es con los propios médicos, que no entienden o no hacen lo que ustedes creen que deberían hacer para tener una mejor comunicación. ¿Qué nos puede aportar usted al público y también a mí para aprender de usted? Muy bien. En realidad, aquí en el Uruguay hay problemas con los médicos. Por ejemplo, cuando voy a una consulta, puedo ir a un cardiólogo o puedo ir a diferentes especialidades. Hay personas, hay médicos, algunos de ellos que me conocen y que saben que yo tengo una buena vocalización. Pero el tema es que yo pierdo la información que él me está dando a mí. Sin embargo, si yo llevo a un intérprete, lo que él me explica, yo entiendo un 100% de toda su explicación y yo me quedo muy tranquilo. No es posible que yo me traiga a mi hijo para que me ayude, mi madre. Hay cosas íntimas de un paciente que se necesita hablar con su médico.
Algunos médicos aceptan intérpretes, pero muchos tenemos esa barrera y tenemos esas discusiones de que no aceptan que entre un intérprete a la consulta. Qué tema, ¿eh? Es un tema realmente, en primer lugar, creo que como médico, y tú también, doctora, puedes opinar, para nosotros es fundamental la comunicación con el paciente, entenderlos a ustedes, pero también que ustedes nos entiendan a nosotros. Por lo tanto, que exista otra persona que nos ayude a mejorar esa comunicación con el paciente es vital. Así que la primera cosa que hoy estoy aprendiendo de ustedes es que necesitamos mejorar este aspecto en la comunicación con las personas que tienen trastornos de audición severo. Muchas gracias por ese punto. Debería haber una decisión superior. Exactamente. No sé si reglamentarlo legalmente, vía de un decreto, vía de salud pública, que obligara a las instituciones a que estos casos se les permitiera. Digo, esto va más allá. ya esto valió mucho más que casi todo el programa. No, por supuesto. Y yo creo que nosotros como Compromiso Salud debiéramos exhortar a las autoridades de salud para tratar de buscarle una solución a este problema que yo hoy me estoy enterando gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Y como tú dices, esto no es un problema de un médico individual, esto es un problema del sistema que tiene que resolver la situación. Vamos a darle, no sé si quieres responder. Sí, yo quería decirles, por ejemplo, que yo sea sordo está bien, que el médico pueda explicarme a través de un intérprete es muy interesante. Por ejemplo, en la unidad de salud hay un sordo mediador. ¿Ustedes saben lo que es? Bueno, el sordo mediador es fundamental dentro de la salud. Yo, por ejemplo, sé leer, sé entenderme, me puedo comunicar con algunas cosas con los oyentes. Pero hay sordos de diferentes niveles, como la sociedad. Hay muchos sordos que son de nivel muy bajo, del medio del campo. Por ejemplo, que no tiene comunicación ninguna. Tiene apenas. Y un intérprete no lo trata de darle información. Pero este sordo puede ser que no comprenda los conceptos y no comprenda la comunicación que se le está brindando. Por ejemplo, si hay un intérprete y hay un sordo que se está comunicando, el mediador lo que está mirando es, a ver, ¿está entendiendo o no? Entonces, va adecuando, va explicando en cosas muy sencillas, porque sabe que ese sordo puede entender a través de esas palabras que le está diciendo que un intérprete profesional se les puede escapar. Esto es lo del mediador, es algo muy nuevo en el mundo. Esto apareció en Francia y Francia nos ha enseñado qué es lo importante de tener por qué es importante tener un mediador. Un día yo no tenía intérprete y fui con un amigo sordo y en realidad me resultó muy, muy útil. Después creo que Elisa está más en el día a día, que lo puede explicar mucho mejor. Perfecto, creo que este es un buen aporte también. Entonces, Omar, tú nos estás transmitiendo que idealmente debería haber dos personas en ese equipo para facilitar la comunicación en el caso de la relación médico-paciente con una persona con dificultades serias de audición. Es así. Vuelvo a repetir el comentario, por favor. Que para idealmente comunicarnos con una persona que tiene un problema de sordera, necesitamos dos integrantes de un equipo, el intérprete y el mediador, para estar 100% seguros de que la comunicación es exacta. ¿No? No en todos los casos. Exacto. En mi caso, yo no necesito un mediador. Ahí está.
yo lo estoy diciendo en el caso de que si fuera de un nivel muy bajo, que no tiene formación, no sabe nada, por ejemplo, personas que viven en medio del campo y no Correcto. tienen comunicación ninguna con nadie. Entonces, ahí el sordo Bien. tiene un rol importantísimo. Todo depende de las personas sordas que tenemos enfrente. Hay gente de muy buen nivel que solamente necesitan intérpretes, mientras que otros sordos sí necesitan un mediador. Muy bien, Perfecto. está muy claro, quedó Clarito. muy claro. Clarito. Doctora, ¿cuál es la función de la unidad en la cual tú participas y cómo manejan este tipo de situaciones con distintos niveles, no solamente de discapacidad auditiva, sino también, como se está mencionando, distintos niveles intelectuales y de capacidad de comprensión y de medios? Sí, aclarar que la unidad se formó para atender a personas en lenguas o sea, atender a la persona en su lengua materna, que es la lengua de señas, para empezar. Y segundo punto es que, ¿cómo explicar? A nosotros no nos importa por qué estás sordo, ni cuán sordo, ni nada. O sea, no hay en la unidad un otorrino. Si algún día lo tenemos, genial. Pero en este momento no hay, porque en realidad nosotros aceptamos al sordo como sordo. O sea, no curamos la sordera. Nosotros curamos, o sea, ayudamos a manejar todo lo otro que hay aparte de la sordera, o quizá por la vida que ha llevado la persona sorda, pero en realidad partimos de que la persona es sorda, hipoacústica, sordo profundo, lo que sea. Bueno, es sordo, habla lengua de señas, puede ser nuestro paciente. Atendemos a gente por ahora solamente del sector de salud pública y entonces eso nos determina la población, ¿no? El ideal sería tener gente de todos los estratos sociales, pero bueno, atendemos a gente de salud pública que por lo general en la población de los sordos es gente que no está teniendo trabajo, que tiene muy poca inserción laboral y bueno, y es todo complejo, tiene poco acceso a la educación, poco acceso al trabajo. Entonces, bueno, eso nos determina el tipo de población que estamos atendiendo. Y en ese contexto es fundamental el mediador, ¿no? Está bien la intérprete, pero la intérprete es una persona que oye y su lengua materna es el español, ¿no? Entonces, en realidad el mediador es un sordo, su lengua materna es la lengua de señas y es capaz de leer entre líneas, de ver más allá. La seña, lo explicaba un mediador francés cuando vino en diciembre, el sordo le lee la mente al otro sordo, ¿verdad? Es capaz de saber lo que está pensando. Comprenderlo. Exactamente, de comprender lo que está pensando, lo que no está pudiendo Sí, los entender o no gestos, está pudiendo le interpreta los decir. gestos, además. Mucho más aún, es todo lo cultural que, por más que yo sea hija de sordos, igual no me llega porque soy oyente. El mediador lo puede hacer. Muchas veces decisiones difíciles, por ejemplo, explicarle a un sordo que tiene sífilis. Es muy difícil porque sífilis no lo tenemos en la lengua de señas a todos los días, no hablamos de sífilis todos los días. Sí, ni Hay que siquiera los que explicarle hablamos, ¿no? qué es exacto, qué tipo de infección es, cómo se lo transmitió. O sea, es difícil para un oyente porque empieza a pensar, mi pareja me engaña, no sé qué, hay un montón, ¿verdad? Ya la sífilis tiene una carga social complicada. Hay que agregarle todo eso, lo lingüístico, todo en el sordo. Entonces sería imposible poder explicarle al paciente que tiene sífilis sin la ayuda del mediador. Imposible sería. ¿Y cuáles son las razones por las que estamos tan lejos? Tan lejos. El centro que tú integras, obviamente que es un gran paso, ¿no? Pero la verdad que yo no soy médico, él dice yo estoy aprendiendo, se podrán imaginar lo que estoy aprendiendo yo, ¿no? Y la verdad que he quedado muy emocionado por el testimonio de Omar, porque nos damos cuenta que además nos pasamos hablando en vez de tendríamos que dedicar más tiempo a dar una mano a los que estamos en los medios de estas cosas. Sería buenísimo. Porque la verdad, Porque el tema es que no es solamente ser sordo. Al sordo no solamente le falta un sentido. Después que uno se asume sordo, es parte de una comunidad con todo lo que implica ser de una comunidad. O sea, nosotros pertenecemos a la cultura sorda. O sea, yo no soy solamente hija de sordos. ¿Cómo es eso que lo has dicho 2 veces, soy hija de sordos? ¿Tus papás eran sordos? Sí, mi mamá tuvo una meningitis y mi papá sufrió un traumatismo, un TEC, cuando era niño. Bueno, vivía en Paraguay, eso también hay datos que se pierden. Era paraguayo, bueno, cuando se despertó tenía 3 años, había empezado a hablar, tenía 3 años y, perdió la capacidad de oír, ¿no? Eso a mi padre le dio cierta riqueza
el hecho de haber podido quedar sordo después de haber iniciado sus primeras palabras, le dio un tono, un color diferente, ¿no? Mi mamá era sorda desde los 3 meses de nacida. Esto implica, es muy difícil para mí explicarlo. Los que nos conocen, a los Isabel hijos de también pasó sordos, por una experiencia igual, ¿no? nuestros padres eran amigos. Sí. Los dos también eran Sí. sordos. Los dos eran sordos. Y Isabel tiene tíos sordos. O sea, Isabel tiene una familia. Mi mamá era la única sorda en su familia, mi papá era el único sordo en su familia. Isabel viene de una familia, de toda la familia, o sea, mucha parte de la familia de Isabel es sorda. O sea, que fuera de lo profesional tiene la vivencia de... Totalmente. familiar. Entonces, lo que nos conoce, incluso mundialmente existe una agrupación de gente que se llama CODA, que son hijos oyentes de padres sordos, que, bueno, nos caracteriza. Somos como una especie de limbo entre la gente que escucha y la gente que no. Tenemos características de sordos y características de oyentes. Entonces, es complejo. O sea, yo, a pesar de que me crié en la cultura sorda, sé que no soy sorda. Y eso me da a mí ciertas características que no son iguales a las de Omar. Como un aporte importante, doctor, ¿cómo llega la gente a ustedes? Tú decías solo en lo público, o sea, solo a través de ACE. Pero Sí. ¿cómo los ubican? Porque nos está viendo mucha gente con discapacidad auditiva, así que son sordos, algunos sordos profundos, otros no. ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, hasta ahora fue el boca a boca. Tenemos una página en Facebook. Y bueno, y hemos tratado de recorrer otros programas de televisión y hablar con la gente, ir a hacer sensibilizaciones a diferentes lugares. Y entonces ahí hemos tratado de divulgar lo que estamos haciendo. Doctor. Quiero una pregunta para Miguel. Miguel, ¿qué es lo que Omar. ustedes Para Omar. Omar, perdón. ¿Qué es lo que ustedes necesitan de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros, de los programas que estamos haciendo, esta comunicación en salud, pero en general de los medios de comunicación, para ayudarles a ustedes? En general, lo primero es la barrera de comunicación. Nuestro puente es el intérprete. No es solo la televisión, es en general. Puede ser un servicio, el Estado, aquí el gobierno, tiene pocos servicios de intérprete. Solo que está funcionando es el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, la Intendencia no tiene intérpretes. Uno va a hacer un trámite y no sabe para dónde va. Los sordos les sale muy caro pagar un intérprete para que lo acompañe. Hoy en día, y tenemos una esperanza, casi estamos arreglando todo un convenio. Por ejemplo, estamos haciendo un convenio. Los policías comunitarios comienzan a estudiar lengua de señas para prepararlos. Ese es el primer paso de nuestro trabajo. El segundo paso es la policía en general. Por ejemplo, un policía en la escuela de policía ya lo introducen los cursos de lengua de señas en el 2015 como una materia más. Ustedes imaginen que un sordo se detenga, no importa si es culpable o no, eso no importa, pero tiene que esperar, el policía quiere hablar con él, no entiende. Ustedes imaginen si él no fue culpable, ¿qué pasa? Tuvo 5 o 24 horas encerrado en una comisaría. Esto no es así, esto no es lo normal. El policía debe tener algo básico en lengua de señas, poderse comunicar con un sordo. Bien, es extremadamente enriquecedor y emocionante también para todos nosotros, porque la verdad que uno conoce la marginación. Así arranqué este bloque cuando ustedes llegaron y lo hemos visto a lo largo de este programa. Pero va muchísimo más allá de... es un año de elecciones también, todos los partidos, todos los dirigentes. Esto no es un problema de política, esto es un problema de sociedad y de que seamos mejores y que todos seamos iguales o tengamos las mayores posibilidades posibles. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Omar. Y muchísimas gracias a Isabel, que yo tengo especial afecto por ella. Ella trabaja en Televisión Nacional también. Yo he trabajado muchos años allí. Nos cruzamos solo en los corredores, pero sé la pasión y el profesionalismo que pone en lo que hace. Cuando se junta pasión con profesionalismo se logra una cosa magnífica, que es ayudar a los demás como lo hace ella. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
Doctor, nos estamos Muchas despidiendo. gracias. Nos estamos despidiendo. Quiero decirle una cosa, doctor. Sí. También vamos a hacer un programa especial más adelante que tiene que ver con tecnología. Va a tener que ver con cuando hay posibilidades de cirugía y cuando no. También en esto a veces el dinero manda. Cuando hay posibilidades de audífonos y qué tipo de audífonos, o hasta de los implantes que en algún momento tuvieron como un auge hace algunos años y después es como que no hay muchísima difusión. O sea que tecnológicamente, tendremos un programa especial también más adelante. Y también vamos a tener visto este tema, trastornos de la visión, porque tenemos que llegar también a la gente que tiene serios problemas de visión con las limitaciones correspondientes. Así que vamos... Sí, capaz que hasta le hago estrenar lentes nuevos, mire lo que le digo. Muy bien. Mire lo que le digo. Capaz que los dos, no sé. Bueno. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas Gracias gracias a ustedes. Hasta la semana que viene con nuestro Compromiso Salud. Recuerden, compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico, @saludcompromiso, nuestro Twitter, para lo que quieran sugerir, comentar. Hasta la semana que viene.